Capítulo 13. Primeros utensilios y alfarería. Cálculo de latitud de la isla. Smith era partidario de comenzar por el principio, y ese principio era la construcción de un horno. ¿Y cómo? ¿Qué vamos a hacerlo?, preguntó Pencroff. Con ladrillos. ¿Y los ladrillos?, continuó el marinero. Con arcilla, para evitar los transportes, estableceremos el taller en ese mismo sitio de la producción. Nab llevará provisiones y no nos faltará fuego para hacer los alimentos. Cierto, repuso el corresponsal. Pero, ¿y si nos faltasen los alimentos para carecer de instrumentos de caza? Ah, si tuviera un cuchillo, exclamó el marinero. ¿Qué harías con él?, le preguntó el ingeniero. Pues haría un arco y flechas y tendríamos abastecida la despensa. Sí, un cuchillo de hoja cortante, murmuró el ingeniero, como hablando consigo mismo. Al mismo tiempo miró a Top, que iba y venía por la playa. Top, aquí, gritó animándose su mirada. El perro acudió en cuanto oyó la voz de su amo. Ciro le tomó la cabeza y le quitó el collar que llevaba y lo rompió en dos partes. Aquí tenemos dos cuchillos, Pencroff dijo luego. El collar de Top estaba hecho de una ligera lámina de acero templado, bastante a afilarle con una piedra de asperón para aguzar el lado cortante. 2 horas después la herramienta estaba lista y fue fácil ponerles un mango de madera muy fuerte. Se pusieron en marcha. El propósito de Smith era llegar a la orilla occidental del lago, donde se vispera hacia el vertido la existencia de tierra arcillosa. Siguieron por la orilla de Merced, atravesaron la meseta de Gira de Gran Vista, y después de haber recorrido 5 millas llegaron a un claro situado a 200 pasos del lago Grant. Por el camino Albert había descubierto un árbol, el crejimba, de la familia de las palmeras, que no dan frutos comestibles. Cortaron varias ramas largas y rectas, despojándolas de sus hojas, y con el cuchillo las dejaron finas por los extremos y gruesas por el centro. Solo les faltaba encontrar una planta para formar la cuerda de arco, y la hallaron en una especie perteneciente a la familia de las malvaceae, un Ibiscus heterophyllus, que da fibras de una densidad notable, que pueden compararse con tendones de animales. Pencroff construyó arcos de gran alcance. Solo faltaban las flechas, pero estas eran fáciles de hacer, con ramas rectas y rígidas, sin nudosidades. Lo que podían encontrarse tan fácilmente en la punta que debían armarlas. Los colonos llegaron al terreno que el día antes había recorrido. Se componía de la arcilla figulina, que sirve para fabricar ladrillos y tejas, muy adecuada para lo que se quería llevar a cabo. Bastaba purificarla con arena, moldear los ladrillos y cocerlos al calor de un fuego alimentado con leña. El ingeniero se contentó con fabricar los ladrillos a mano. Emplearon todo el día y el siguiente en este trabajo. Hicieron 3000 ladrillos, que fueron alineados hasta que estuviesen secos y en condiciones de ser cosidos. Hasta 3 y 4 días después, el día 2 de abril, ocupó Smith en fijar la orientación de la isla. La víspera había anotado con exactitud la hora en que el sol había desaparecido del horizonte, y en aquella mañana anotó con no menos cuidado la salida. Había transcurrido 12 horas y 24 minutos, luego 6 y 12 minutos. Después de su salida, el sol debía pasar aquel día por el meridiano, y el punto del cielo que ocupase en aquel momento sería el norte. A dicha hora notó Ciro que el punto y señalado
señalando dos árboles que habían de servirle de jalones. Obtuvo un meridiano invariable para sus operaciones ulteriores. Antes de la cocción de los ladrillos se hizo provisión de leña, cortando ramas alrededor del claro del bosque y recogiendo toda la madera que había caído de los árboles. Al hacer esta tarea descubrieron casa en los alrededores. Pencroff se poseía ya algunas docenas de flechas. Consiguió un puerco espín, bastante malo como caza, pero incalculable valor por las púas en que estaba erizado. Pencroff ajustó sólidamente a aquellas púas al extremo de las flechas, asegurando la dirección por medio de plumas de cacatúas. El corresponsal y Albert pronto fueron diestros, tirando de arcos. La caza de pelo y de pluma abundó en las chimeneas. No faltó cavialles, palomas, agüites y gallináceas. La casa se la comieron fresca, pero conservaron los perniles de los cavialles, ahumándolos con leña verde, después de haberlos aromatizado con hojas odoríferas. Durante estas excursiones, en un radio muy reducido alrededor del tejar, los cazadores vieron huellas de animales de gran tamaño que no pudieron reconocer. El ingeniero los recomendó prudencia. El 5 de abril, miércoles, haría 12 días desde que los colonos llegaron a la isla. El 6 de abril, al rayar del alba, los colonos estaban reunidos en el claro del bosque para la cocción de los ladrillos. La aglomeración de ladrillos sería un horno enorme que habría que cocerse a sí mismo. El combustible fue dispuesto en el suelo, rodeándolo de muchas filas de ladrillos secos que formaron pronto un grueso cubo, al exterior de la cual se dejaron algunos respiraderos. Aquel trabajo duró todo el día y hasta se oscureció. No se dio fuego a las fajinas. Aquella noche nadie se acostó, velando cuidadosamente para que el fuego no se apagara ni disminuyera. La operación duró 48 horas y tuvo éxito. Se dejó de enfriar. Y durante aquel tiempo Naf y Pencroff, guiados por Smith, acarrearon sobre unas parihuelas muchas cargadas de carbonato de cal, abundante al norte del lago. Esta cal, descompuesta por el calor, dio una cal viva, muy grasa y abundante. Mezclada con arena, produjo una excelente argamasa. El 9 de abril, el ingeniero comenzó la construcción de un horno que debía servir para cocer los diferentes utensilios indispensables para el uso doméstico. 5 días después, el horno fue cargado con hulla, cuyo yacimiento había descubierto el ingeniero a cielo abierto, hacia la desembocadura del arroyo Rojo. Lo primero que fabricaron los colonos fue una vajilla de barro para la cocción de alimentos. Con la arcilla de suelo, Smith mezcló un poco de sal y cuarzo. Con aquella pasta hicieron pucheros, tazas, grandes jarros, cántaros y cubetes para contener el agua, etc. La forma de estos objetos eran defectuosos y fea, pero después de que se hubieran cocido a una alta temperatura, la cocina de las chimeneas disponía de muchos utensilios preciosos. Pencroff se fabricó algunas pipas bastante burdas, a las cuales no faltaba más que el tabaco. Los trabajos duraron hasta el 15 de abril, pero siendo el día siguiente domingo de Pascua, todos santificaron aquel día con el descanso. Aquellos norteamericanos eran hombres religiosos, fieles observadores y preceptos de la Biblia. En la noche del 15 de abril volvieron todos a las chimeneas. El resto de vajilla fue llevado a su sitio y el horno se apagó. Hubo un accidente. El ingeniero descubrió una planta que podía reemplazar a la yesca. Arrancó varios tallos y presentándoselos al marinero y le dijo: Es
Artemisa, China, y para nosotros será Yesca. Aquella Artemisa desecada dio una sustancia inflamable, sobre todo cuando el ingeniero la impregnó de saltire o nitrato de potasio, que la isla tenía en abundancia. El capítulo 13 lo seguiremos en el próximo video, debido a que ya son 10 minutos y no se va a subir el video.